Buenas noches, soy Federico Galeano y les doy la bienvenida a Líderes. El líder invitado de hoy es el señor Vicente José Scavone. Él es vicepresidente de Laboratorios Lasca, Industria Vicente Scavone y compañía. Con él vamos a hablar acerca del impacto en la industria farmacéutica de esta corona crisis y también le vamos a preguntar acerca de los 85 años que está cumpliendo este año la industria Laboratorios Lasca. Como siempre, empezamos agradeciendo a los auspiciantes de Líderes. Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos y Megalabs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Vicente Scavone, vicepresidente de Laboratorios Lasca, aquí en Líderes desde los estudios de Canal Pro. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del señor Vicente José Scavone. Vicente, buenas noches, qué gusto recibirte aquí. Hola Federico, para mí también es un gusto estar en tu programa y a las órdenes para lo que podamos ayudar. Nos conocemos hace tiempo, así que me voy a permitir tutearte. ¿Cómo no, Federico? Nos conocemos desde la época del colegio, así que... Hace mucho tiempo. Vicente, vicepresidente actualmente de Vicente Scavone y compañía, Laboratorios Lasca. Así es. ¿Cuál ha sido el impacto hasta el momento de esta corona crisis en la industria farmacéutica, específicamente en Laboratorios Lasca? Mira, te voy a hablar de varias cosas. Una es el impacto en cuanto a las medidas de control, de higiene adicionales. Okay. Porque a nosotros como industria estratégica nos permitieron seguir trabajando. Cierto. No con todo el staff, pero todo lo que pudimos nosotros llevar a que trabajen en la casa, ¿verdad? Hay muchas, sobre todo en la parte administrativa, iba poca gente a la oficina. Sí. En la parte industrial, sí, la mayoría estaba, pero teníamos que buscar el tema del distanciamiento. Vos sabés que la industria nuestra es muy exigente en cuanto a la parte de higiene. Correcto. Pero aún así se tuvo que incrementar, digamos, procesos. O sea, un día yo yo prácticamente trabajé, si soy sincero, 2 días yo no me fui a trabajar en estos 110 días. Okay. Porque
teníamos que estar, no sabíamos qué iba a pasar, la gente seguía trabajando y uno el primer y segundo día llega y está el guardia con el termómetro, no sabía si ponerte o no en la frente, ¿verdad? Y me dice, ¿puedo poner? No, ¿qué puedes? Me tenés que poner a todos. Y si tengo más de 38 compañeros, me tenés que mandar a mi casa, ¿verdad? O sea, todo eso que me imagino que la mayoría de los que pudieron trabajar, porque hay que ser sinceros, la gente no pudo trabajar. Exactamente. Para los que sí pudimos también fue incómodo, ¿verdad? Porque veía la ciudad semidesierta, muchos controles que te preguntaban quién sos, de dónde venís, tenés que presentar tus documentos. Cierto. Fue toda una... Bastante ficción parecía todo. Y sí, era como un ambiente tipo de guerra, te voy a decir, ¿verdad? Cierto. Entonces no sabíamos qué iba a pasar, una incertidumbre muy grande. Y digamos que en general pudimos seguir trabajando con limitaciones. Cierto. Con limitaciones. O sea, por ese lado donde hubo más impacto de mi punto de vista. Sí. Y también desde el punto de vista de la empresa en cuanto a que todo lo que sea importaciones, de materias primas, de frascos, de insumos, todo paró, no hubo más aviones, barcos, relativamente continuó, pero todo se fue parando y fue realmente una incertidumbre de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a poder continuar haciendo y qué no vamos a poder continuar haciendo? Correcto. Esas importaciones, al disminuir esas importaciones, ¿hizo que disminuyan o limitó la capacidad de producción de la fábrica, o la fábrica, al tener almacenado insumos, siguió produciendo casi normalmente en estos 100 días? Para nosotros fue casi normal, te diría, pero de repente necesitabas a lo mejor algún insumo y habían productos que no podías seguir, que a lo mejor estabas ya en falta y que se requerían y te quedabas con las ganas, ¿verdad? Porque sabía que conseguir vuelos, sobre todo cargueros, casi 2 semanas iniciales, entiendo que no hubo ninguno. Creo que no había, imagínate, para Paraguay, estamos hablando, en el mundo había problemas, para que nosotros tengamos acá chances de conseguir un avión, fue mucho más complejo, ¿verdad? Correcto. Vicente, ¿han tenido que disminuir la plantilla o la nómina de funcionarios en la industria? No, en el caso nuestro, gracias a Dios, no. Pudimos mantener a todo el personal como estaban. Ok. Eso es lo que más peleamos nosotros. Nosotros peleamos mucho por nuestra gente. ¿Cuántos son? Perdón. Somos casi 800 familias. Correcto. Entonces, para nosotros es realmente clave, ¿verdad? Que la gente esté bien, como si fuese, no sé, como si fuese uno de los dueños, bueno, el cargo menos relevante. Cierto. Igual de importante para que esto funcione, ¿verdad? Exactamente. Así como el portero tiene la misma importancia que un gerente, porque si el portero no está, ¿quién le abre el portón a la gente? Es parte de la familia. Claro. ¿Quién le permite entrar o salir o controlar al que tiene que entrar o al que no tiene que entrar? Exactamente. Esa persona que muchas veces ni le saludas. Vicente, y a nivel mercado interno, a nivel ventas internas, ¿cuál es la relación entre los facturados en el trimestre marzo, abril y mayo versus mismo trimestre 2019? Aunque parezca increíble, nosotros no tuvimos una diferencia importante, te diría casi similar. Recién en el mes de junio estamos viendo una desaceleración, digamos, del proceso normal. Fueron meses, nosotros esperábamos que quizás venga con más fuerza el tema de la queda. Ok. Pero sin embargo, te digo, marzo, abril y mayo, por más increíble que parezca, realmente mantuvimos, comparando con los mismos meses del año pasado, un mismo comportamiento. Correcto. Ahora sí, reconozco que la primera quincena de junio ya nos dimos cuenta que la cosa se estaba complicando. Te hablo para nuestra industria, ¿verdad? Que sí se está volviendo más difícil, como que van cayendo los soldaditos, ¿verdad? Estamos en como te decía, una guerra y cierto. A veces caen los del frente, otros aguantan más y como que estás... Okay. Y digamos, el inconveniente que yo veo en cuanto a como no podemos hacer, ¿cómo te decir? Podemos hacer pronósticos, pero no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Cierto. Lo complicado quizás sea por el lado de la cobranza, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde puede haber cortes, ¿verdad? Eventualmente
porque vos seguís trabajando de forma normal y no todo el mundo está llevando una vida normal. Cierto. Entonces ahí es donde Se puede personalmente sentir. yo creo que se pueda sentir, ojalá me equivoque. La industria de la salud es particularmente menos sensible a las crisis y menos inelástica a la demanda. 2019, por ejemplo, fue un año de estancamiento, fue un año difícil. ¿Eso se siente en la industria farmacéutica, Vicente? Sí, yo creo que hubo una retracción de mercado en el 2019 de toda la industria farmacéutica a nivel local. Y te diré, Lasca pudo mantener lo que pronosticó, pudo cumplir, pero sí nos dimos cuenta que hubo una retracción importante, hubo ya varios colegas heridos, hubo dificultades. 2019 fue un año relativamente malo. Okay. Se mejoró el segundo semestre, pero en general no fue un buen año. Como te digo, para nuestros números sí, a Dios gracias. Sí. Pero el 2020 era el año que teníamos que haber rebotado. Exactamente. Ahí teníamos que haber recuperado lo malo que tuvimos el año pasado. ¿Qué porcentaje de las ventas totales de Vicente Escabone y compañía representa el mercado externo, la exportación? Todavía es chico para lo que queremos. Yo creo que estaremos en el orden del 10% nomás. La intención es crecer. La intención es poder crecer. Lastimosamente, este año, ¿verdad? Incluso tenemos algunos pedidos ya logrados, incluso de países que no son tradicionales y que no son clientes habituales, pero que no puedes cumplir, ¿verdad? Exactamente. Por falta de transporte, todo es complicado, realmente todo está muy parado. Esa es la gran apuesta para mí. ¿Cómo te parece o cómo calificarías vos a la gestión del gobierno de esta corona crisis? Mira, sinceramente, yo creo que tuvieron el coraje de tomar las decisiones que vemos hoy que otros países no lo hicieron y que están peor que nosotros, o que estuvieron peor que nosotros, ¿verdad? Sin ir más lejos, Italia, ¿verdad? Ellos parecería que pensaron que era una cosa medio pasajera y se nota la legua que no hicieron no tuvieron los cuidados que tenían que haber tenido. Okay. Y yo creo que aquí el ministro de Salud se portó muy bien, ¿verdad? Yo creo que hizo capeó una tormenta complicada. Yo sinceramente admiro su coraje y su valentía, porque él le dijo a todo el país quédense quietos, ¿verdad? Okay. Y no, realmente, y también creo que todo el gobierno, sí, creo que el presidente Marido también, ¿verdad? Lo de cierre de la frontera no habrá sido fácil, ¿verdad? Tenemos vecinos grandes, ¿verdad? Sabemos que hay los conflictos permanentes que hay, ¿verdad? De gente que quiere entrar, o sea, ¿cuántos brasileños trabajan en Paraguay o cuántos argentinos trabajan en Paraguay? O paraguayos. O paraguayos, ¿verdad? Y bueno, y realmente fue y sigue siendo un tema complejo. Sí, las decisiones, y yo comparto contigo, acertadas para cuidar la salud de las personas afectaron la salud de la economía. ¿Cuál es tu reflexión respecto a la gestión desde el punto de vista económico? Mira, igualmente es un tema difícil o sea, si vos fueses el ministro de Hacienda, vos fuese, yo no sé cómo hubiese actuado, te soy sincero, ¿verdad? Porque creo que el Parlamento le dio las armas en cuanto a recursos. O sea, todo el mundo creo que se puso en la misma brecha para tratar de salir juntos de esta crisis. Pero no sé qué otras cosas más se podía haber hecho. O sea, si vos hubieses abierto todo, hubieses permitido o ahora mismo, o sea, yo sé que mucha gente está muy afectada, muchas industrias, sobre todo hay pequeñas empresas que están muy afectadas. Okay. Porque lógicamente de eso se vive. Exacto. De la actividad económica. Pero también supongo que si hubiésemos sido más laxos, esto podría haber sido un carnaval, ¿verdad? Una cosa inatajable. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero Chile es un país que supuestamente el más
avanzado económicamente en la región y el más ordenado, y nos la está pasando muy bien. Cierto. Perú, otro país que tuvo un resurgir económico importante, más importante que el paraguayo incluso en los últimos años. Cierto. Se le está muriendo gente como locos, están colapsados. De ahí nos han pedido a nosotros socorro, ¿verdad? Me imagino a muchas otras industrias pidiendo lo que sea. Todo lo que viste, todos esos tratamientos que se hablaron, bueno, quieren todo y por millones. Okay. O sea, ellos están totalmente... La cantidad de fallecimientos por millón es muy alta. Es altísima. Es muy alta. Lo mismo Bolivia, que parecía al comienzo que tenía el comportamiento de Paraguay y de Uruguay, y de repente se desbordó. Tengo un compañero que vive allá, que está en Santa Cruz, y él te describe que la cosa es muy fea. O sea, no es solamente, solo nos quejamos del lado económico con razón. Cierto. Pero el lado de salud, podemos hablar, podemos vivir relativamente bien. Correcto. Vicente, hay un proyecto de ley que justamente hace poco tuvo una media sanción en el Congreso y que tiene que ver con políticas para ir reactivando la economía. Específicamente se trata de aumentar la preferencia para la industria nacional en las compras públicas. Aumentar las preferencias del 20% al 40% para las compras públicas. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Mira, yo creo que una de las áreas de la economía que puede lograr que haya más empleo es la industria. O sea, yo creo que donde más podés, porque el problema nuestro va a ser ese. O sea, de hecho era ya ese el tema, que había un cierto nivel de desempleo. Cierto. Importante. Sí. Ahora yo creo que eso creció y si caen más empresas, ¿verdad? Puede haber aún más. Cierto. ¿Verdad? Entonces, no veo otro elemento dinamizador, ¿verdad? Eso no se trata, porque uno escucha muchas exageraciones quizás por intereses creados. Yo creo que hay mucho de eso atrás. Pero sí creo que es una preferencia. No significa que vas a comprar solamente eso o exclusivamente eso, sino que, no sé, como se dijo en varias discusiones, nosotros importamos el 100% de los materiales no viene el nombre. ¿De bioseguridad? De bioseguridad, ¿verdad? Toda la parte de vestimentas. Ok. Escucha, acá tenemos una industria textil excelente, ¿verdad? Se hacen cosas, y de hecho se ha demostrado, ¿verdad? Lo han hecho, han donado, ¿verdad? Y lógicamente van a haber diferencias en lo que hace una industria china a lo que hace una industria paraguaya, ¿verdad? En cuanto a los volúmenes. En economía de escala vamos a perder por goleada, vos sabés, Federico. Totalmente. Pero por otro lado decir, espera, está bien, vamos a comprar un poco más barato de lo que viene de China, que te pueden ir una calidad excelente, más o menos, o un desastre, mediocre. Y hablamos de bioseguridad, donde vos tenés que cuidar justamente a tu gente. De hecho, no sé si vos viste, yo vi por la televisión en muchos países que compraban cosas que después se desarmaban, ¿verdad? Correcto. Que eran porquerías lo que se había comprado. Yo creo que cuidando la calidad, hablamos de cosas de calidad, ¿verdad? Perfectamente vos podés dar trabajo a mucha más gente, ¿verdad? Y a lo mejor el Estado puede salir en esos casos un poquito más caro de lo que comprarías en la China, pero le vas a dar trabajo a tu gente. Yo creo que por ese lado, en el caso de los medicamentos, que también hubo ahí mucha polémica. Así mismo, bastante ruido. Bastante ruido. Yo personalmente considero que en primer lugar tenés que saber que la industria farmacéutica no está en todas las, ¿cómo decirte? En todas las categorías de medicamentos. O sea, nacional. Correcto. O sea, allá apartamos, y si te fijas por los presupuestos, te vas a dar cuenta que los presupuestos más grandes, muy grandes, están en productos que no se hacen en Paraguay. O sea, esos nosotros no vamos a poder reemplazarlos. Okay. Pero lo que sí se hace en Paraguay, y lo que sí se hace bien en Paraguay, y no me refiero solo a Alaska,
ahí la industria farmacéutica ha mejorado mucho y yo creo que sería mucho más lógico que le des a una empresa paraguaya ventajas sobre una argentina o sobre una brasilera o sobre una chilena, ¿verdad? Porque, sinceramente, acá no hay, acá este es un país demasiado, digamos, poco proteccionista. Yo no soy proteccionista, no, yo estoy en contra de eso. Pero tus vecinos, ¿verdad?, te ponen trabas para arancelaria en todo. O sea, nosotros quisimos entrar en un momento al Brasil y no entra un producto paraguayo. Claro, el brasilero, teniendo un proveedor de la industria local, nunca le compraría. Y si no tuviese, tampoco te va a comprar, por ser paraguayo. Y el argentino también te van a crear, si no es en la provincia, en la frontera, ¿no? Pero no van a permitir. Pregúntate cuántos productos farmacéuticos paraguayos se exportan a Argentina. Te vas a caer de espalda, ¿verdad? Y ojo, hay muy buenas cosas que podemos exportar. Y nosotros apuntamos a todo el resto menos a los vecinos. Ok. ¿Entendés? O sea, y sin embargo, a lo mejor viene una empresa de maletín, ¿verdad? Viene con una representación, ni siquiera esa representación, y le vas a dar a ese que tiene una persona en IPS que si paga impuestos tiene que agradecer, ¿verdad? Y le deja de lado a una industria y a mucha gente, ¿verdad?, que la industria puede dinamizar por el lado del empleo. Ok, ahora, mencionaste una palabra muy importante y que se tocó mucho en esta semana a partir de todo este debate. La palabra es proteccionismo. La pregunta que yo te quiero hacer es, si una ley como la que se está en este momento estudiando y que aumenta la preferencia, puede de alguna manera generar cierto proteccionismo a la incompetencia. ¿A qué me refiero? Que hay una empresa representante de un laboratorio internacional que vende el medicamento A 100.000 guaraníes. La industria nacional tiene un medicamento en base a esa misma droga, pero cuesta 140.000 guaraníes y es de menor calidad que el producto que se importa. Pero esta ley protege a ese producto. Es más caro y de menor calidad. ¿Se puede dar eso, Vicente? Mira, tenemos que confiar en las o sea, vamos a hablar primero de calidades iguales. Ok. O sea, cosas que están mal hechas, ojo, cosas mal hechas ahí en Paraguay y ahí fuera de Paraguay también, ¿verdad? Ahora, tenés una autoridad sanitaria, ¿verdad? Y nosotros creemos que hay suficiente capacidad ahí para que ponga una limitante en cuanto a la calidad. O sea, estamos hablando de calidad igualitaria, no hay diferencias. Si vos me decís, no, este es de menor calidad o no puede demostrar que tiene tal o cual, ¿cómo decirte?, eficiencia, okay, comparado al producto importado, entonces no son iguales. Pero yo te puedo asegurar que en la mayoría de los casos hay productos similares, realmente similares, okay, en general. Hablamos de calidad igual, si es menor calidad, por supuesto, no. Yo creo que no va a ocurrir eso porque está en la instancia donde vos podés decir, no, espera, este producto puede que no cumpla. Si no cumple, ojo, te digo, hay tantos importados, sin ir más lejos, Federico, ¿por qué fracasaron las compras del Estado? Por los productos vencidos, de mala calidad. De mala calidad, ¿verdad? Por eso fracasó. ¿Y de dónde eran? Eran importados. O sea, acá los que se están quejando son los importadores, ¿verdad? Y si no llegaron bien, eso es por culpa de los importadores. Correcto. O se importó mal. Correcto. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. La semana pasada estuve aquí conversando con Jorge Leo, defensor acérrimo de la industria nacional, y con él coincidíamos acerca de cómo ha elevado su calidad y su competitividad la industria nacional. Pero ¿a qué le tiene miedo la gente? La gente le tiene miedo a que un ministro o un encargado de compras del ministerio o del Instituto de Previsión Social diga, yo por mí compraría este medicamento porque tiene mayor calidad. Pero la ley me obliga a comprar este porque tiene preferencia y en realidad yo desconfío de la eficacia de este medicamento en relación a este. Claro. Pero tengo que hacer lo que dice la ley. Claro. A eso es lo que la gente le tiene miedo. Yo entiendo y hasta comparto, Federico.
Pero estamos hablando, yo te estoy hablando de calidades similares. Correcto. Y eso hay formas de controlar. Hay autoridad sanitaria, ¿verdad? Dinavisa tiene una directora que sabe mucho del tema y hay gente capaz, ¿verdad? Que es muy exigente con los laboratorios en general. Y si vos tenés duda de una calidad, pues están los organismos, así como en otros países. Exactamente. La FDA controla a todos los laboratorios americanos, debería controlar a todos los Y laboratorios. acá la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Dinavisa. Entonces, si hay una queja, algo que no cumple, ¿verdad? Acá más bien pasó lo contrario, ¿verdad? De un producto, si hablamos los últimos 100 días nada más, 110 días, Cierto. ¿verdad? Lo que yo escuché, yo no sé si es cierto o no es cierto, yo leí en los diarios y en las redes sociales, ¿verdad? Que un producto importado dejaron de utilizar, ¿verdad? Porque no cumplía con lo que tenía que cumplir. Ok. ¿Verdad? Puede ocurrir también con un producto nacional, estoy de acuerdo, para eso están las instancias, ¿no? Tienen que dejarse de lado, sancionarle a la empresa que haya realizado mal o haya importado algo que no estaba digamos, dentro de lo que la ley permite. Ok, Vicente, vos estás convencido que en la industria farmacéutica y a lo mejor en otras industrias también, al existir esa preferencia que puede ser un buen pronóstico para las ventas de la industria nacional, los industriales se animarían a invertir, a contratar más gente? ¿Podría ser esa una plataforma para que a partir de mayores ventas de parte del Estado haya más inversiones en el sector industrial? Yo creo que sí. Yo no te hablaría solamente de la industria nuestra, sino te diría, yo creo que si yo tengo una industria textil, ¿verdad? Y yo sé que soy competitivo en tal tipo de tela o de género, yo puedo hacer esto que no hacía porque por el dumping yo perdía por goleada. Correcto. ¿Verdad? Y en cambio veo que puedo entrar ahora a competir. Invierto. Claro, y ¿cuántas personas tengo que traer? Y X personas. Bueno, necesito, no sé, yo no entiendo mucho del tema, pero no sé, necesito 10 costureras más, 50, 100, lo que sea, y lo voy a hacer. Ok. Porque, sinceramente, cambian las reglas de juego en ese sentido. Exacto. Yo no digo que lo hagas permanentemente, pero en este momento yo no veo otro mecanismo, ¿verdad? Yo no veo muchos mecanismos para tratar de salir del fondo económico. Ok. Vicente, quiero que hablemos de 2020, es un año especial, muy especial, más allá del contexto, para Vicente Scavone y compañía. Están cumpliendo 85 años, ¿es correcto? Correcto. Mira, nosotros el año pasado nos preparamos a lo grande, ¿verdad? Tenemos por costumbre últimamente celebrar cada 5 años algo, queremos. O sea que es simpático, me viene a la mente una frase de mi padre ya fallecido, que decía que la empresa tiene que sobrevivirnos. Y él la menor cumplió, su generación cumplió. ¿Verdad? Correcto. Continuó, ellos se fueron, pero la industria continuó. Creciendo. Sí, aunque sea se mantenga. En el caso nuestro, gracias a Dios crecimos, pero manteniendo ya es un mérito de los que se fueron, ¿verdad? Y entonces cada 5 años nosotros tratamos de celebrar, diría a lo grande, con la gente, con los profesionales de la salud, con muchas autoridades, que ellos vean lo que estamos haciendo, que nos conozcan, que nos vuelvan a ver. Y bueno, y casualmente el 1 de marzo es la fecha, ¿verdad? de los 85 años. Y ya estaba medio feo el tema afuera, que acá todavía estábamos relativamente bien y teníamos ya todo pactado el 17 de marzo y en adelante, abril, mayo, el Día de los Trabajadores, íbamos a celebrar lo grande con nuestra gente. Todo quedó en la nada. Así mismo. Por la pandemia, ¿verdad? Correcto. Pero aún así, nosotros igual nos sentimos satisfechos. Cierto. ¿Verdad? Por lo que se logra, que nos encuentra todavía manteniéndonos en una situación de liderazgo. Vicente, yo escuché que parte del presupuesto que ustedes tenían destinado a las celebraciones por los 85 años destinaron a donaciones. Sí, es así. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Y se puede saber? Sí, claro. Vos recordarás que era un monto importante y el directorio nos reunimos a decir, bueno, ¿qué pasa? Porque esto, en principio parecía que esto era lo corto y que en 2 o 3 meses a lo mejor podíamos reagendar lo que hicimos. Y un año
un año perdido, ¿verdad? Difícilmente pues, se puede recuperar este año desde el punto de vista de la celebración. Viste que no se puede hacer eventos, no se puede hacer chau, ¿verdad? Un evento importante, imposible, no sabemos si vamos a lograr. Correcto. Entonces ahí se dijo, bueno, ¿por qué no celebramos con la gente? Esto es para celebrar con la gente. Y que de qué mejor forma podemos hacer que, si no es donando el monto que era importante para lo que el país necesite. Ok. ¿Verdad? Porque en ese momento se hablaba, no sé, de respiradores, de nuevos pabellones, al final se hicieron los pabellones. Cierto. O qué más se necesita. Y fuimos a la fuente, hablamos con las autoridades sanitarias y le dijimos, nosotros queremos donar. ¿Qué necesitan? ¿Serán respiradores? ¿Serán los test rápidos o qué cosa? Y finalmente quedamos ellos necesitan, entiendo que no habían esos test rápidos. Ok. Entonces, el monto realmente es importante porque nosotros teníamos ya un par de elementos, ¿verdad? Aparte de los test, ¿verdad? Que sumando esto suman 5.700 millones de guaraníes. 5.700 millones de guaraníes. Monto total de la donación. Vinieron 20.000 test, o sea, nosotros buscamos afuera, conseguimos, trajimos las muestras, les consultamos nuevamente a la autoridad, prueben, ¿les sirve o no les sirve? Porque escuchamos experiencias malas. Correcto. En España, por ejemplo, decían que tenían unos test que era una porquería, que les salía cualquier cosa y que no les sirvió. Okay. No queremos hacer un esfuerzo que venga una macana, no sirva. Y bueno, yo no, está ok, y por eso trajimos eso para 20.000. 20.000, mira, sí, 20.000 test. Y aparte, también tenemos un lote de microgoteros que son materiales hospitalarios, también una cantidad importante. Y lo más importante que te quería mencionar es que LASCA tiene el único laboratorio biotecnológico del Paraguay. Y uno de los productos biológicos que hicimos ya está dentro de esa donación. Ese es uno de los hitos, quizás el último hito importante que LASCA logra en el Paraguay. Sinceramente te digo, hace 10 años un poco más pensábamos que esto era algo que no era para Paraguay, que nos iba a pasar de largo. ¿Verdad? Qué lindo eso que viene, pero no es para nosotros. ¿Cuándo se inauguró el laboratorio de productos biológicos? Y ahora hace ya casi 3 años, 2 años y medio. Correcto. Pero esto tiene ya un inicio de hace casi 8 años, que a través de empresas internacionales nos comentaron que podrían hacernos la transferencia tecnológica. Nosotros pensamos realmente que estaba muy lejos del alcance de LASCA y del país, ¿verdad? Y hicimos por lo complejo. Por lo complejo, sí. Es complejo realmente producir esos productos. De hecho, venía 100% de afuera. Y tomamos el desafío, comenzamos a lograr eso, a hacer experiencia, a hacer escuela. Le metimos con la curva de aprendizaje suave, que vos sabés que es así, no puede acelerar. Pero con el tiempo comenzamos a ir desarrollando y logrando un par de productos que tenemos ya hoy día el registro sanitario de los mismos. Correcto. Y eso realmente creemos que ahí está una de las metas más grandes. Cumplidas. Claro, y por cumplir en cuanto a la exportación que podemos lograr con esos productos. ¿Verdad? Nosotros, por supuesto, queremos primero cumplir con nuestro país. Y después creemos que hay mucho por crecer. Como te digo, se truncó en parte por estos meses, ¿verdad? Perfecto. Pero sí, yo creo que no solo este año, sino de aquí en adelante tenemos un panorama un techo muy lejos, ¿verdad? Podemos crecer a grande. Partir de este nuevo tipo de productos farmacológicos, sí, que son los bio, ¿verdad? Sí, los bio, sí. Vicente, sos la tercera generación de los Escabone, de la familia Vicente Escabone y compañía. Sí, correcto. La empresa fue fundada por tu abuelo, por mi abuelo. Vincenzo. Don Vicente, ya sí, don Vincenzo. Vincenzo Escabone. Sí. Fundó la empresa el 1 de marzo. Sí, el 1 de marzo. Tenés que recordar que el 1 de marzo se hizo Día de los Héroes recién en el gobierno de Rafael Franco. Correcto. En el año 36, cuando fue gobierno. En el 35 él ya abrió. En la época de la guerra, está terminando la guerra y ahí él se separó de donde estaba él y compró una pequeña farmacia y comenzó a producir sus productos, a registrar productos. ¿En familia o solo? Mira,
él solo en cuanto al esfuerzo inicial, pero con los recursos de la señora, un cuñado le ayudó con parte del dinero de una herencia que tenían, después él se lo devolvió. Y finalmente, al menos el inmigrante italiano buscaba siempre entre no solamente sus compatriotas, en sus paisanos, los de su país, ¿verdad? Los que están ahí del mismo pueblo primero, después a lo mejor los pueblitos al lado. O sea, realmente comenzó con lo más cercano, con la familia. Don Vincenzo Scavone tuvo 3 hijos, uno de ellos tu padre, sí. Y ahora la tercera generación está al frente y la cuarta generación, tus hijos, ¿ya están trabajando en la compañía? Sí, mis hijos aún no, pero sí ya tengo dos sobrinas, tenemos 2 sobrinas ya en el directorio de este año. La cuarta generación. La cuarta generación ya está dentro del directorio. Ya está dentro del directorio. El último hito importante me lo acabas de contar, sí. El laboratorio de productos bio. Exactamente. ¿Cuáles son otros 2 o 3 hitos clave e importantes a lo largo de estos 85 años? Uy, hay muchos. Mira, te cuento una de las anécdotas. Cuando chico, Paraguay era Asunción, ¿verdad? Y tenías una calle, o sea, una ruta ida y vuelta, una ida y una vuelta, ¿verdad? Que era la ruta Mariscal Estigarribia. Correcto. Desde ahí salía todo el país, excepto el Chaco. Desde ahí vos te ibas al norte, al este, al sur, al resto del país y pasabas por San Lorenzo. Y don Vicente fue un visionario, o sea, yo le tengo una admiración absoluta a él, ¿verdad? Como un hombre sin los recursos necesarios y quizás ni siquiera la formación académica suficiente, ¿verdad? Pero con qué olfato, con qué visión extraordinaria. Él dijo, no, yo tengo que irme, yo tengo que hacer mi laboratorio hacia donde crece el país. Y se fue hacia San Lorenzo a buscar un terreno, ¿verdad? Y para hacerte bien gráfico... San Lorenzo, en aquella época... No, San Lorenzo era de la curva Meyer en adelante, o sea, San Lorenzo era muy chiquita y estaba recuerdo, el edificio de la Facultad de Veterinaria, que estaba ya en aquel momento, y después el resto era monte, digamos, 3-4 kilómetros de monte, Lasca, la granja María Ángela, que estaba ahí enfrente a Domingo Sabio, a la parroquia que está en su mismo lugar. Está en su mismo lugar. Pero el resto era monte, como escuchás, monte. Cuando se hizo el primer laboratorio ahí, se tenía que tener perros, ¿verdad? Teníamos un par de pastor alemán, recuerdo, ¿verdad? Porque teníamos alambre tejido alrededor, ¿verdad? Pero había hasta perros salvajes por la zona. O sea, fíjate, estamos hablando de un lugar totalmente inhóspito, ¿verdad? Y el hombre en el medio de la nada hizo una industria que era una industria que realmente nadie pensaba que se podía hacer medicamentos en Paraguay, era todo importado. Ya nace la industria vendiendo al por menor en la propia farmacia de tu abuelo y también al por mayor a otras boticas, a otras farmacias. Mira, te cuento una anécdota que yo ya no la viví, pero sí fue para demostrarte lo que fue el olfato de este señor. Él trabajaba con los parientes, ¿verdad? Y en un momento él tenía la visión de que la industria era el futuro del Paraguay. Y los parientes eran excelentes comerciantes, ya eran prósperos. Pero ellos decían, no, nosotros compramos y vendemos, ese es nuestro fuerte y somos buenos en esto. Y sí, eran buenos, sin duda. Pero él tenía la visión de la industria y él veía que necesitaba más. Y él, después de 25 años, volvió ya casado y con 2 hijos. Ya había nacido Pichongo, Pascual Scavone y Augusto Scavone, papá. Ya se fueron ya chiquititos con ellos. Y él se fue para pedirle la autorización a su padre. Para que diga, mira, voy a salir de la familia, de los parientes, voy a irme a largarme solo. Pero quiero tu bendición. ¿De qué ciudad estamos hablando? De Tito Potenza. En la región se llama Basilicata. Ok. Ahí están los padres de don Vincenzo. Sí, ahí está. En realidad, el papá. Él vino a los 10 años y nunca más le vio a su mamá. Okay. O sea, una vida dura. Vino acá sin los padres, solo, chiquilín de 10 años. Imagínate, Federico, es como que vos tengas, no sé, un chico de 10 años y tengas algún tío, ¿verdad? Cercano a lo mejor, pero que viene en Uganda. Sí.
No sé si vos conocés Uganda. Yo nunca estuve en Uganda, sé que está en África y más nada, ¿verdad? Que puede ser lindo, feo, pero es conocido. Y se manda solo. Y se va, pero se va con un extraño, con una familia extraña encima. Ni siquiera te va contigo o con tu hermano, no. Le va con la familia, con tu vecino, se fueron a Uganda. No creo que lo hagas, ¿verdad? No, 10 años no. Y loco, ¿verdad? Y bueno, esa es la realidad que él vivió. Vos después de 25 años a ver a los que estaban de los familiares que vivían ahí, ¿verdad? Estaba su papá, le da su ok. Y ya en esa época estaba Hitler en Alemania del año 33. Ya estaba Mussolini, ¿verdad? Y una carrera armamentista, por un lado, estaban contentos porque había industria y se comenzaba a desarrollar, pero eligió la industria armamentista y eso, ¿sabes? Que cuando es muy grande, eso es hay que usar, eso es lo grave, ¿verdad? Y él vuelve, ¿verdad? Pero con esa visión de decir, upa, acá esto, ¿qué pasa si se agarra ya había pasado la Primera Guerra Mundial? Si esto se revienta, allá se crea una guerra. Van a venir para acá. No van a llegar ningún medicamento a Paraguay. No iba a llegar nada, porque en esa época, claro, el 90% era importado. Si había guerra, los medicamentos se iban a quedar en Estados Unidos, en Europa, en Japón y... Absolutamente. Todo. ¿Verdad? O sea, aparte que no iba a haber ya como la comunicación, que de hecho no era tan fluida como hoy, pero definitivamente vos ibas a guardar para vos todo lo que sea por el tema de que iba a tener heridos, iba a tener complicaciones. Y él, fíjate una locura, a veces solamente alguien tiene una visión así, con el olfato correcto. Él todo lo poco mucho que tenía en ese momento, él empeña con una familia judía muy importante, que hasta ahora existe en Paraguay. Todo lo poco mucho que tenía, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer una importación, no sé, como para 8 años, 10 años, ¿verdad? Y estamos en el año 39, por ahí más o menos así. Antes de la guerra. Correcto. ¿Verdad? Si no había guerra, este señor se fundía, ¿verdad? Porque se quedaba con un sobrestock. No, sobrestock y queda el vencimiento, se le iba a vencer toda la mercadería. Sí. ¿Verdad? Entonces, llega la guerra, al poco tiempo se desabastecen estos países de por acá, ¿verdad? Y él termina vendiéndole a las demás farmacias. O sea, realmente tenía una visión, esa es uno de los hitos para mí, ¿verdad? De lo que conocí. Exactamente. Mudarse a San Lorenzo es un hito clave. Se compró un terreno grande, ¿verdad? O sea, no hizo solamente, decir, no, en 2 hectáreas es suficiente, no, él ya tenía 7. Okay. Cosas así, tenía una visión de la vida muy diferente, como son los visionarios. Correcto. Como son los visionarios. Vicente, hoy en día casi 800 familias integran la compañía. Sí. ¿Cuántas personas integran el management, el staff de gerentes? Mira, nosotros ahora acabamos de incorporar desde hace 1 mes y medio un gerente general. Nosotros teníamos una cabeza que eran 4 gerentes que trabajaban directamente con el directorio. El directorio conformamos 9 personas. Y somos 3 grupos accionarios, 3 representantes por grupo. Correcto. 3 titulares y un suplente. O sea, ese es el esquema del LASCA. Cierto. Y ahora tenemos una persona que nos está ayudando a ¿cómo decirte? Nos interesa mucho porque tiene una visión de la propia industria, tiene mucho conocimiento y que nos ayude a ir corrigiendo las cosas que podemos hacerlas mejor. Ok. Y esa persona, gerente general, trabaja con un conjunto de gerentes de línea. De línea. Y después tenés financiero, tenés un gerente de comercial, otro de marketing. Recursos humanos. Y el recursos humanos y el gerente de planta. ¿Cuántos de esos gerentes son paraguayos? Y hay un solo gerente que no es paraguayo. Hay un solo gerente que no es paraguayo. Okay. Y te digo, cuando éramos menos, recuerdo una vez en una entrevista me preguntaron y el 99% éramos paraguayos. Y tanto en el operario como el gerente, o sea, realmente nosotros, lo que es más, procuramos siempre que la gente haga carrera dentro de la compañía. Correcto. O sea, tenemos entre los gerentes gente que tiene muchísimos años con nosotros, que tienen 20 y pico, casi 28 Perfecto. años, 25, el que tiene menos tiene 15 años con nosotros. Vicente, quiero
pasar un poco de tema, porque quiero hablar de algo que particularmente a mí me llamó la atención, me pareció un tema novedoso e inclusive polémico, que es el tema de los medicamentos que se elaboran a partir del cannabidiol, a partir del cannabis. Sí. Vicente Escabone y compañía está produciendo esos medicamentos, tiene medicamentos en base a cannabis. Sí, nosotros, te hago toda la historia. Correcto, correcto. Hoy día nosotros tenemos CBD en gotas, ¿verdad? Ok. Eso que estamos revisando justamente, que nos damos cuenta que es algo que está creciendo. CBD es una de las propiedades del cannabidiol. Mira, el cannabis tiene como 500 elementos dentro de la planta, una cosa increíble. Ok. Y lo que se tiene bien identificado son el CBD y el THC. El CBD. C larga D, Okay. ¿verdad? Que es uno de los elementos. Sí. Y el otro se llama THC, que es el que tiene, ambos tienen, ¿cómo te decir? Una función analgésica, pero el THC también tiene la otra función que es la que le hace volar a los muchachos. Y la que genera la adicción. La adicción, correcto. El THC. El THC. Y la otra propiedad es CBD, que tiene el componente analgésico. Analgésico, sí. Ok. Entonces, hay también posibilidades de que vos hagas una mezcla, una asociación de ambos. ¿Cómo comenzó esto? Hay una asociación de padres, de chicos que importaban de Estados Unidos antes, porque tenían hijos con epilepsia refractaria. Niños. La mayoría niños. Ok. Entonces imagínate, chico, vos tenés un chico que tiene convulsiones, ¿verdad? Varias al día. Varias, 70 al día, 20 al día, o sea, muchas. Y una calidad de vida muy baja y una preocupación permanente de los padres, o sea, muy difícil. Ok. Y llegaron a nosotros, nos comentaron que ellos importaban, que a veces venía por Amazon y era medio complicado, a veces le traía un pariente. Ok. Que en Estados Unidos existían estos productos. Perdón, Vicente, Sí. ¿esa importación es legal, es declarada? No, era por correo. ¿Entendés? O sea, un pariente te traía, ¿verdad? Un jarabe, porque eran en jarabe. Ok. En unos líquidos, unos frascos grandes. Entonces, ¿Por qué ese medicamento, Vicente? No, porque dice que, imagínate vos el caso de un padre o una madre con un chico con este problema. Y que vos viene alguien y te diga, meterle 3 gotas, ¿verdad? Y el tipo se queda sentado quieto, no tiene ninguna convulsión y puede comer su comida. Le baja la cantidad de convulsiones. De convulsiones. El medicamento en base a cannabis Sí. que traían De de Estados Unidos. Entonces ahí se consultó con el ministro de Salud, estamos hablando del gobierno de Cartas, con el doctor Tony Barrios, y se le dijo, mira, hay esta situación. Nosotros ni siquiera sabemos si es el negocio, más bien estamos pensando en una posibilidad de auxiliarle a esta gente. Y era tan difícil el tema porque... Ustedes le pidieron autorización para importar Para ustedes. claro, que nos permitan importar. Okay. Lo que esta gente, entonces, o sea, la gente fue con nosotros a hablar con el ministro, porque esto parece que tienen otra intención. No, la intención era ir primero pensando en esta gente. Correcto. Importamos, nos permitieron importar, mira, nos dejaron importar solamente dos tipos, un jarabe con CBD y otro con CBD y un poco de THC. Okay. Ambos con una receta especial que crearon, cuadruplicada. Solamente había un médico en un principio que podía dar esas recetas, y nos permitieron solamente en una farmacia vender eso. O sea, está súper acotado, súper controlado. ¿Esa autorización era para la industria o particularmente para Vicente Escabone? Para Vicente con compañía, y solamente a través de un solo médico del Ministerio de Salud y solamente a través de una farmacia. Y con unos controles muy estrictos. Correcto. ¿Verdad? Como lo de la Senat, ¿verdad? Okay. O sea, bien controlado, que no sea que por ahí se use para otra cosa, que no sea para eso. Okay. Cuando Nosotros vemos que efectivamente hay bastante gente que hace, ahí le solicitamos si no nos permitirían, ¿verdad? Ir investigando, desarrollando un jarabe o unas gotas de CBD. Industria local. Claro, para hacerlo acá. Pero para eso tenés que conseguir una materia prima que no es fácil conseguir, una materia prima cristalizada, legal. O sea, ilegal vas a poder conseguir en muchos lados, pero legal
Y ahí se nos permitió que hagamos los estudios previos y que nos iban a ver si nos permitían registrar ese producto. Entonces ya sería la segunda fase, vamos a decir. Ok. Se sigue importando, no son productos baratos, los jarabe no eran baratos, encima eran grandes, entonces el costo es mayor. Cierto. ¿Verdad? Pero nos damos cuenta y sabemos que conocemos casos, ¿verdad? Y los médicos nos han dicho, incluso han probado para otro tipo de enfermedades con relativo éxito. Okay. Entonces a partir de ahí es que el gobierno vio esto como una salida y ahí fue que vino toda esta lucha que hay con el tema, no, que hay que liberar, no hay que liberar, que yo quiero hacer mi casa, yo puedo hacer 20 plantas en mi casa, etc. Sí, hay mucha discusión al respecto, ¿verdad? Totalmente. Recuerdo que Mamá Cultiva uno de ellos. ¿Sí? Y te soy sincero, yo creo que el gobierno hizo lo mejor. Bueno, vamos a darles el permiso, ¿verdad?, a empresas que se instalen aquí pensando para exportar. O sea, que un porcentaje puedan vender localmente y que el resto sea para exportar. Pero que se asocien con empresas multinacionales ya que tengan el conocimiento del tema. Esa autorización significa que la industria local tiene que tener una plantación. Claro. O sea, ellos lo que dieron es ¿cómo se dice? Un permiso. Ok. ¿Para qué? De hecho, finalmente se presentó como 20 postulantes, vamos a decir, para lograr esa autorización especial. Y finalmente le concedieron a 2 empresas. Nosotros somos una de ellas. Ok. Pero todas están en asociación con alguna industria americana, canadiense, uruguaya, israelí, de diferentes lugares. Okay. ¿Verdad? Y te dan un plazo de tiempo, ¿verdad? En 24 meses vos tenés que desarrollar tanto la parte industrial como primero la plantación. Correcto. ¿verdad? Luego la parte de extracción. Correcto. Y de esos productos hay un porcentaje que te van a permitir vender localmente. Cierto. Y el resto... Esa extracción pasa después a un proceso de cristalización. Exacto. Correctísimo. Sí. Bueno, Vicente, yo tengo que hacer una pausa y quiero que a la vuelta me indiques cuál es la capacidad en cuanto a kilos o toneladas de productos en base a CBD en base a CBD que tiene Vicente Escabone en este momento y cómo ves vos el futuro de la comercialización de estos medicamentos y qué resultados has visto vos en otras patologías también. Hacemos una pausa y ya regresamos con el vicepresidente de Laboratorios Lasca, el señor Vicente Escabone. Seguimos en compañía del señor Vicente Escabone, vicepresidente de Laboratorios Lasca. Vicente, para cerrar el programa tengo 2 últimas preguntas y te voy a pedir respuestas breves. La penúltima pregunta, ¿cuál es la capacidad que tiene hoy en términos de toneladas o kilos Laboratorios Lasca de producir medicamentos en base a el CBD y si ya hay mercados externos interesados en estos productos? No quisiera hablarte de números concretos porque eso es algo que tenemos que seguir investigando y creando, pero sí que hay mercados regionales y también fuera de la región que están muy interesados en el CBD. ¿Y ya hoy tiene la capacidad de cristalizar esos productos? Todavía no. Todavía no. Nosotros no. Nosotros hoy día estamos importando los cristales. Correcto. Y creando esos productos. Pero están trabajando como para poder hacer la cristalización aquí. Claro, estamos con la licencia que nos dio el gobierno, al igual que otras 2 empresas como comenté. A eso sí, estamos nosotros, tenemos un periodo de tiempo, tenemos que estar creando, tenemos una empresa socia con la que estamos atrás de eso y que creemos que vamos a llegar en tiempo y forma para lograr eso. Perfecto. La última pregunta, Vicente, es la siguiente. ¿Qué opinas vos como vicepresidente de una de las principales, si no la principal industria farmacéutica del país, a partir de la emergencia nacional declarada
marzo del año 2020 y todo el escándalo de compras del Ministerio de Salud, el Clan Ferreira, etcétera, etcétera. Es un tema difícil de decirte en pocas palabras, pero realmente algo se hizo mal, ¿verdad? Hay que reconocer, ¿verdad? Yo no entiendo por qué si iban a hacer una forma de una licitación diferente con un adelanto del dinero. Si ese era el esquema, ¿por qué no invitaron a las empresas más serias, a las empresas más tradicionales, a las empresas con más años, con más experiencia? ¿No fueron invitados? No fuimos. Se hizo una licitación general muy importante, muy grande, no solamente de estos productos, sino muchos más, que nadie se quiso presentar por el tamaño que tenía, y ahí se declaró desierta eso, y se invitó solo a 3 empresas que resultaron después, en una segunda etapa, que se resultaron ser un mismo grupo de en una segunda etapa, después de ser declarada incierta la licitación del primer llamado grande, se hizo otra, se presentaron 3 y las 3 son del Clan Ferreira. Correcto. Y sobre todo, si había un adelanto y una urgencia, yo no sé por qué no buscaron a las empresas más serias. Esa es mi reflexión, la verdad que no entiendo. Vicente, un gusto haber compartido contigo en Líderes. Nuevamente, muchas gracias. Federico, un gusto haber estado aquí y realmente pasé muy bien y como siempre estoy a las órdenes, podemos encontrarnos cuando gustes. Me encanta poder compartir con un amigo de años. Gracias Vicente, señores, soy Federico Galeano y esto fue Líderes. Buenas noches.